Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy vengo a hablarles acerca del examen CompTIA Security Plus y mi experiencia con este examen. Lo he hecho el día 5 de junio del 2025 y lo he aprobado a la primera. Inmediatamente puedo decirles que el examen fue bastante complicado, pero se pudo lograr. Para mí tuve un total de 77 preguntas con 2 laboratorios. Es decir, un total de 75 preguntas con selección única y selección múltiple. Sin embargo, la selección múltiple sí te dicen cuántas deberías responder, si 2 o 3 respuestas. Los laboratorios que yo obtuve era uno sencillo y uno complicado. El que yo creo que fue sencillo tenía 6 computadoras. Dentro de esas 6 lo que había que hacer era identificar cuáles tenían virus, cuáles no tenían virus y cuál había sido la principal que se había contagiado, la primera que se había contagiado de virus. Lo que había que hacer en este laboratorio era seleccionar cada una de las computadoras una por una. Una vez que las abrías tenía los logs, en los cuales te decía la fecha, el nombre de la PC, algunos datos importantes, si había algo en cuarentena, si se había descargado algo. Y esto era lo que necesitaba revisar. Si no había nada en cuarentena ni bloqueado, la computadora posiblemente estaba clean. Si algo estaba en cuarentena y te decía el nombre del archivo que estaba en cuarentena, pues teníamos virus. De hecho, la que empezó con el virus decía que había descargado un archivo y justo ese archivo estaba contagiado con el virus y por supuesto se puso en cuarentena. Había otra computadora que había descargado un archivo, se había escaneado y estaba clean. Así que cujito con eso porque se llamaban muy parecido. Ese fue el primer laboratorio. El segundo laboratorio lo sentí un poco más difícil. Habían aproximadamente 10 casillas hacia un lado donde te traía descripciones. Luego, hacia esa descripción, traía otras 10 casillas desplegables donde tenías que elegir qué tipo de virus era cada una de esas descripciones. Una vez que hayas seleccionado qué tipo de virus encajaba con la descripción, tenías que escoger en otra casilla desplegable cuál era el- la posible solución para ese virus, lo cual sí lo sentí bastante complicado porque eran muchos, se veían muchos que se parecían. Recuerdo uno que se llamaba Keylogger, que nunca lo había visto, honestamente no lo recuerdo para nada, que me apareció por ahí y me pareció muy, pero que muy acertado, según su nombre, a una descripción y pues así lo puse porque honestamente no lo supe. Ahora, si gané o no los laboratorios, no lo sé porque el examen al final no te dice qué preguntas tuviste buenas y cuáles malas. La forma que yo me preparé para este examen fue bastante, pues, práctica y sencilla. Primero empecé a estudiar con resúmenes y demás que encontraba por internet. De hecho, yo hice mi propio resumen que pueden encontrar en el canal. Así también luego me preparé con exámenes. Definitivamente prepararme con exámenes siento que fue increíblemente útil. Esto porque cuando tienes la teoría, muchas veces no sabemos aplicarla a la práctica. No sé, vamos a ver si lo podemos explicar de la forma más sencilla. Quizás sepas qué es una sandía por decirte algo. Pero si te explican, haz una pregunta para identificar una sandía, tal vez no sepas cómo transmitirlo. Esto me pasó a mí, creo que nos pasa a muchos. Aprender la teoría es sumamente importante, pero si no lo podemos en práctica, va a ser muy complicado a la hora de que hagamos el examen. Por ende, sí recomiendo encarecidamente estudiar exámenes. Yo estudié exámenes unos días antes, apenas del examen. Lo matriculé con un mes de tiempo. De hecho, un mes de tiempo fue el que tuve para estudiar. Fue mucha teoría, muchísima teoría. Luego me pasé a la práctica, como te digo, unos días antes y pude completar el examen. Pero yo sí recomiendo más irse para la práctica que para el estudio. De hecho, yo ya que lo completé, lo que recomiendo es hacer resúmenes o estudiar resúmenes, que de hecho en el canal vas a encontrar varios, incluso se pueden descargar, y también hacer exámenes, que también en el canal vas a encontrar exámenes que vas a poder descargar para practicar. El examen es complicado. Definitivamente no te van a caber todos los temas en 77 preguntas como me tocó a mí. Aquí te pueden tocar más o te pueden tocar menos. Pero el examen es complicado, no va a traer todos los temas, pero sí hay que prepararse para todos, ya que no sabemos qué temas van a salir en el examen. Yo nunca he trabajado en ciberseguridad, sí que trabajo en IT support, algo de experiencia me pudo haber dado, pero para este examen realmente no es necesario tener experiencia para hacerlo. Simplemente es prepararse bien, estudiar bastante, hacer muchos exámenes como ya lo sigo diciendo. La parte de los acrónimos, importante, esta la quería resaltar. Muchos acrónimos traía su descripción delante y luego venía el acrónimo, así que no era completamente necesario aprenderlo. Sin embargo, harían algunos, quizás 3, 4, que sí no traían ninguna descripción y te los tenías que aprender o simplemente pues hacerte una idea de qué era el acrónimo. Entonces, la parte de acrónimos yo recomiendo
y estudiar los más importantes, RTO, RPO. Bueno, pues tienes un video en el canal también acerca de esto, de los acrónimos. No los aprendas todos porque son muchos, o sea, la cantidad de tiempo que te llevaría es demasiada. Ya te digo, en el examen se usan muy poquitos, no lo veo tan necesario. Venían preguntas bastante sencillas, así como otras un poquito más complicadas. Leer bien las preguntas definitivamente, porque hay algunas que pueden ahí como traer trampitas. Em, pero en fin, mi experiencia fue esta: estudiar poco, tal vez, la práctica, la teoría, y estudiar mucho la práctica es lo que yo recomiendo definitivamente. Espero que les haya servido. Si les gustó, bueno, pues en el canal hay videos y demás, prácticas, exámenes, resúmenes para el examen CompTIA Security Plus. Yo seguiré trayendo pues lo que siga estudiando por acá para poder así compartir parte de lo que estoy haciendo. Nos vemos.